Grabar. Profe, se ve la diapo chiquitita. Si en chiquitita ya lo voy a invertir entonces. O sea, como que aún no está la presentación como diapo por Sí, diapo. ya que hay. Ahora debería verse ustedes pantalla completa. Sí, ahora sí. Ya. Eh, Volviendo un poco a los temas que hablamos al inicio sobre la percepción del entorno, quería volver a esta imagen, ¿cierto? Eh, que esta percepción del entorno, ¿cierto? Es una etapa crítica de cómo se desarrolla la frontera, sistema-entorno, ¿cierto? Este es un curso de teoría de sistemas aplicado a sistemas biológicos en el fondo, pero el concepto de sistema es central y ojalá ustedes eh, puedan pensar después de este curso desde una perspectiva sistémica muy necesaria que debe tener complementariamente cualquier científico, en particular en ciencias biológicas, porque, porque el objeto de estudio de los bioquímicos, biólogos, son los sistemas vivos, los seres vivos que son sistemas. Y estos se organizan en distintas escalas siempre desde el punto de vista de los sistemas. Bueno, hablamos al inicio nosotros de los sistemas y hay una frontera con el entorno y hay un universo infinito, pero bueno, ahí se torna un poco cosmológica la discusión, pero tenemos a los sistemas vivos como sistemas autopoyéticos y que interaccionan con el entorno. Y en este entorno hay una fase importante que es cómo se detectan las señales, cómo se, tradu- se leen desde del ambiente, pasan a un sistema de detección de señales que conocemos el mecanismo, ¿cierto? Conocemos todas las partes que influyen en la percepción de distintos estímulos en los seres vivos, olfato, gusto, visión, donde tenemos proteínas que finalmente son estimuladas y normalmente llegan a un receptor de membrana que inicia una transducción de la información y se desencadena un cambio celular que finalmente se transforma en una señal finalmente que el organismo lleva al sistema nervioso central. Eh, pero aquí hay una cosa importante que es que mucho de lo que está, ¿se acuerdan que hablamos del determinismo estructural? ¿Cierto? El determinismo estructural como la estructura de un ser vivo define muchas cosas que tienen que ver con su respuesta. Y dentro de ese determinismo estructural está cuestiones genéticas, cuestiones ambientales. O sea, lo que le pasa a un ser vivo depende de su estructura y el estímulo es el ambiente, el estímulo y que va a gatillar una respuesta en la estructura es lo que nosotros vamos a tener como, finalmente como la globalidad. Entonces hay una estructura y un estímulo que gatilla una respuesta que depende de la estructura bueno, acá abajo les muestro que ese ambiente varía, ¿cierto? Normalmente el ambiente no es estable, como se ve aquí, sufre oscilaciones y el ser vivo va a responder a esa oscilación cambiando su forma. Y entonces hay una estructura genética fundamental, que uno puede decir que es la estructura que está en la información genética. No toda la información para construir el ser vivo se lee, es como que si tuviésemos un plano de un edificio, de una arquitectura que hizo un arquitecto con todas las posibilidades de un edificio, pero el edificio no se hace entero, o sea, a lo mejor se hacen algunas partes. Aquí pasa algo parecido, nosotros tenemos información para mucha complejidad, pero no toda se expresa al mismo tiempo, hay unas que antes, otras después, otras a lo mejor nunca, pero ahí está la información genética y hay una variabilidad que tiene que ver también con el ambiente. Y hay una variabilidad, eso seguramente ustedes lo han visto por ahí, que la variabilidad genética tiene una componente que se hereda directamente y otra componente de variabilidad, perdón, de heredabilidad, todo esto es la parte genética, ¿cierto? La variabilidad genética puede ser aditiva, puede ser de dominancia, y eso tiene que ver con
la genética finalmente, pero hay una genética que viene, diríamos, por adición de genes, pero otra por interacción de genes, que es la dominancia. Ay, perdón, se me pasa esto automáticamente. Pero esa es la base genética estructural, ya que define lo que somos desde el punto de vista genético. Por ahí hay una componente ambiental importante, que incide, que gatilla, que en el fondo con lo que interactúa el ser vivo, y que va a definir también cómo esta variabilidad genética se termina expresando. Ahora, no toda la información que defina un ser vivo está en su genética. Este plano, este plano que puede tener un constructor para hacer un edificio, que alguien lo hizo, por ejemplo, que tiene toda la información para construir el edificio, se ha visto que no es algo que quede definido de una sola vez en términos genéticos, sino que el ambiente influye, ¿cierto? Como lo dijimos recién, pero influye también transgeneracionalmente. O sea, es como que el plano de la arquitectura se afecta por el ambiente, y si ese plano nosotros lo pasamos a distintas generaciones para construir distintos edificios, esa experiencia de construir el edificio queda incorporada en el plano, ¿ok? Y eso está pasando, y es lo que se conoce como epigenética. O sea, la información genética está. Esa información genética, en su relación con el ambiente, puede cambiar a la siguiente generación. No es que el ambiente solamente estimula y prende y apaga la expresión de ciertos genes, o la capacidad de que por ejemplo, de que un plano pueda construirse o no. También ese ambiente influye en cómo ese plano puede ser leído en el futuro. En el fondo, la información genética, ustedes seguramente lo han escuchado, en la secuencia, ¿cierto? En la secuencia de ADN que estructuralmente define muchas del fenotipo. Pero el ambiente también genera cambios que no dependen de esa secuencia, y que finalmente inciden en cómo se construye el ser vivo. Y eso se puede heredar transgeneracionalmente. Esto seguramente lo han visto, pero quiero volver a revisarlo rápidamente. No, alguno de ustedes no sé si lo tiene claro, pero esto tiene que ver con la teoría lamarckiana de la epigenética, y que Lamarck mencionaba que había una herencia de caracteres adquiridos, ¿cierto? Y esa idea tuvo muchos años sin ser explorada. Fue refutada por Weizmann, August Weizmann, con experimentos en los cuales mostró que la experiencia vivida por un ser vivo en sus cambios estructurales no se heredaba. Ahora que entendemos lo que es el determinismo estructural, él, él hizo experimentos de cortarle la cola, no sé si se recuerdan de esto, pero a ratoncitos les cortó la cola, padre y madre, y después los cruzó. La descendencia del ratoncito volvían a ser con cola. Entonces él lo hizo por varias generaciones. Entonces con eso él decía, miren, los cambios estructurales, los cambios que se dan en los seres vivos durante la experiencia de vida de ese ser vivo no se heredan, porque si se hubiesen heredado habrían nacido ratoncitos sin cola. ¿Ya? Esta historia seguramente la conocen ustedes, y eso sepultó por muchos años la idea de que los cambios que puede sufrir durante el desarrollo, y en antogenia, como que se le llama al desarrollo de un ser vivo, desde que nace hasta que muere, esas experiencias de vida pueden heredarse y definir la estructura de la descendencia. No era solo mutaciones ni cambios en el DNA, sino que hay otros cambios que también inciden, que durante la vida de un organismo sabemos que se expresan, que se gatillan, que se encienden y se apagan genes, pero esa experiencia de encendidos y apagados se puede heredar. Y eso lo sabemos porque hay bueno, Weizmann habló de una barrera. Habló de que había una barrera muy clara entre la línea germinal y la línea somática de células. Todo ser vivo está compuesto de células somáticas en su mayoría,
¿cierto? Nuestro cuerpo entero, no entero, pero el 99.99% más o menos es células somáticas, células que, que, que conforman gran parte de la estructura, pero hay un grupo de células que son las células germinales, que se muestra aquí en A, donde hay una barrera. Hay una barrera donde el ambiente de desarrollo de las células de la línea germinal está separado del ambiente de las líneas de la célula, de las células de la línea somática. ¿Okay? Esa es la idea que presentó Weismann y que estaba fundamentada en su experimento con los ratoncitos. Pero posteriormente esa idea, esa evidencia, fue rebatida con una serie de experimentos que muestran que en realidad no hay una frontera tan sólida entre las células de la línea germinal y las células somáticas. Y como se muestra aquí en B, hay un tránsito de tisular, de tejido ambiental, entre las células de la línea germinal y las células de la línea somática. Ustedes saben que el cuerpo está irrigado, un organismo multicelular está irrigado por un sistema circulatorio, hay un contenido tisular con miles de proteínas, células que se mueven de un lugar a otro, y ese ambiente tisular de las células somáticas pasa ese mismo ambiente, ese líquido tisular, ese entorno, influye en las células de la línea germinal. Y como se ve aquí, esta barrera de Weismann en realidad está perforada. En menor o mayor grado, pero hay una perforación, o hay más bien una permeabilidad. Entonces, las células de la línea germinal terminan siendo influidas por el entorno de las células de la línea somática. Entonces se produce ya una bidireccionalidad, donde es muy importante, finalmente, para los efectos del efecto transgeneracional, es muy importante el efecto del ambiente de las células somáticas en el ambiente de las células germinales. Entonces, ¿qué pasa con las células de la germinal? Aquellas que son responsables de producir los gametos, ¿cierto? Y generar un huevo posterior a la fecundación, de esto, y fusión nuclear de los gametos masculino y femenino, ese ambiente en que vivió cada gameto va a definir también características de esos gametos. ¿Ya? Eso es un hallazgo muy importante. Bueno, también hay interacciones luego entre las líneas de la célula germinal. Pero perdón, de línea somática, que puede ser un poco más complejo, pero en esencia aquí la idea es que no hay una barrera blanco y negro, sino que hay perforaciones en la barrera. Ciertamente hay una cierta barrera porque las células de la línea somática germinal están protegidas, pero son permeables a la influencia del ambiente de la célula somática. ¿Okay? Eso también se representa aquí, la misma idea, ¿cierto? Las líneas de la célula somática, por ejemplo, acá abajo tenemos células germinales, por ejemplo, células madre, que pueden diferenciarse en gametos, de aquí hacia arriba, pero algunas de estas líneas, algunas de estas células germinales pueden ser influenciadas por el ambiente de la célula somática e influir en la diferenciación. Ahí hay un efecto de las células germinales, ¿cierto? Que pueden pasar, de hecho forman parte también de las líneas de las células somáticas que finalmente se pueden diferenciar, pero la perforación nos dice que estos no son dos mundos separados. Hay una influencia. Entonces, las células de la línea germinal terminan siendo influidas por el desarrollo, por la ontogenia de las células somáticas. Esa barrera es la barrera de Weismann. ¿Cierto? La información hereditaria se mueve solo a partir de las células de la línea germinal y somáticas, es decir, la representación del soma es imposible. Eso era la barrera de Weismann. A mí me faltó cerrar un paréntesis. Eso decía la barrera de Weismann, pero esto está rebatido como una cosa absoluta. Esa barrera de Weismann no es una barrera en que sea imposible la retroalimentación. Hay retroalimentación.
Eso se muestra acá en un esquema donde se ve que, y el énfasis también aquí está en el efecto transgeneracional, ¿cierto? De una F0, una F1 o una F2, en que las líneas de las células somáticas acá que se ve cómo influyen en las células de la línea germinal y eso termina afectando a los gametos y que luego eso genera que los gametos de la F2 sean distintos y a su vez sean distintos porque estos gametos de la F1 van a estar influidos por la F1. A estos gametos cuando pasen a formar parte de la F2 van a estar diferenciados porque ya tienen el efecto acumulado de F1 y F0. En cambio, las líneas de la célula somática van a probablemente mantener sus características, pero las líneas de la célula somática que originan también a todo el ser vivo de cada generación van a ir reflejando esa diferencia. Entonces, esto es muy importante porque define que la historia de desarrollo de un ser vivo en su autogenia influye en cómo esto después pasa a las generaciones siguientes, independiente de la información genética de la secuencia. Es complementario, porque a su vez va agregando factores. Waddington fue un biólogo que habló de esto, también propuso estas ideas de que hay trayectorias, como se muestra acá, un modelo muy antiguo, ¿cierto? De embriología, que hay distintas posibles trayectorias que puede seguir un ser vivo, ejemplificado con esta esfera, pero esa es la idea del paisaje, del desarrollo, que puede seguir distintos caminos, ¿no? Una persona, un ser vivo que se alimenta de una dieta A puede ser distinta al desarrollo de una dieta B o C, y eso no solo en la vida de ese ser vivo, sino que su descendencia. Eso es muy importante considerarlo cuando uno estudia biología. Los seres vivos que ustedes ven no solo son el producto de la expresión de sus genes y su interacción de sus genes con el ambiente contemporáneo, con el ambiente actual, sino que también va a tener que ver con el de sus padres. Eso habló, y digamos, de ahí, de partir del año 2000 en adelante, más o menos, muy importante el efecto, y también desconocido, el efecto de la epigenética, de lo que se dice, son todo lo que no está en el DNA. Por ejemplo, muchas de las diferencias que tenemos con nuestros taxones hermanos, como los primates, como el chimpancé, a pesar de la gran similitud genética, la tremenda similitud genética, incluso en la zona codificante, en esa zona codificante somos muy parecidos, pero eh, la historia de interacciones con el ambiente del ser humano, con la del primate, ha sido muy distinta. Y hay diferencias epigenéticas muy importantes. Epigenética, como lo dice el nombre, también seguramente ustedes lo han escuchado. Epi significa sobre, ¿cierto? Por sobre la genética. Y ahora, lo interesante es este acento en lo transgeneracional, en cómo eso, porque sabemos que hay efecto epigenético contemporáneo, pero también interesante es el efecto epigenético transgeneracional, porque esto se hereda. Es una herencia no genética, que no está en la secuencia. En un sentido de herencia molecular, porque es el DNA el que es afectado, pero no es genética en el sentido de que esté en los genes. ¿Ya? Entonces, fenotipos que están presentes en sucesivas generaciones que no están genéticamente determinados. ¿Ya? Eh, Hay cambios en mitóticos y meióticos heredados en función de una función génica que no son explicados, les decía recién, por la secuencia. Y sabemos, probablemente también esto lo han visto, que hay dos mecanismos principales de epigenética. Y todos están a este nivel, a nivel de los cromosomas. Bueno, ustedes saben que los cromosomas están sumamente empaquetados, el DNA, la supermolécula del DNA, está hiperenrollada, organizada en una estructura compleja que son los cromosomas, eh, digamos, con proteínas que permiten esa conformación, las famosas histonas, que también forman una estructura que se llama el nucleosoma, ¿cierto? Que son elementos ya un poco más densos y visibles al microscopio, con tinciones se pueden ver. Estas son nucleosomas, estos
un complejo, y, y- y en esa dinámica de compactación que tiene el cromosoma es que se definen posibilidades para que haya efecto epigenético. Y aquí hay dos pasos que conocemos, que son la metilación del DNA y la acetilación de las histonas. Este último es conocido también como mecanismo de remodelación de la cromatina. ¿Ya? Eh, no sé si han escuchado esto también, probablemente sobre la metilación del DNA principalmente ocurre en segmentos del genoma que son llamados islotes de citosina y guanina. Hay hay un patrón dentro del genoma en que se presentan muchos nucleótidos seguidos de citosina con guanina, por eso se llaman islotes, que son lugares, y normalmente están flanqueando regiones de expresión de genes importantes, muchos genes que son, por ejemplo, de tipo housekeeping, estos genes que son esenciales para la mantención vital de un ser vivo, y que están asociados también a la zona de regulación génica. Entonces, lo que se ha visto es que la metilación, acá abajo, aquí en la figura se muestra en gris, estos islotes, ¿cierto? En un caso están no metilados, se muestra aquí con una banderita blanca, y acá banderita circular blanca, y aquí algo así, pero de color gris, donde se muestra que la metilación produce una represión, una represión de la expresión. Entonces, cuando un grupo metilo se inserta en esta región, el gen no se expresa y es silenciado. Esa metilación en particular ocurre en la citosina, en el nucleótido citosina de la secuencia. Solo en esos se da esta metilación que la genera un grupo de enzimas que son las DNA metiltransferasas, ¿cierto? Que metilan la citosina, generando la metilcitosina. Y esa metilación entonces finalmente va a generar que estos islotes terminen con una inhibición de la expresión en la región colindante. Entonces, ese es un mecanismo. Esta patrón de metilación se hereda. ¿Ya? Una metilación puede mantenerse el tiempo. Acá se muestra cómo incluso después de la duplicación del ADN, por ejemplo, en la meiosis 1 y en la meiosis 2, estos patrones de metilación no se pierden, no se resetean, no se eliminan, sino que al contrario, se mantienen, se heredan. Entonces la descendencia de patrones de metilación se hereda. Entonces, más allá de la secuencia de ADN que heredan los padres a sus hijos, también están estos patrones diferenciales de metilación por agentes metilantes. Una forma de graficar esto es una célula, por ejemplo, pluripotencial, una célula que tiene muchas capacidades de diferenciación, tiene muchas de sus regiones potencialmente activas, potencialmente eh, con capacidad de ser expresadas. Finalmente, con la metilación, va apagando regiones y termina siendo una célula con un patrón marcado de metilación, lo que termina, claro, silenciando ciertas regiones, lo que define, a su vez, ciertas características, porque hay regiones que no van a estar silenciadas y esas son las que se van a expresar. Entonces, esto es un mecanismo, en el fondo, también de ir diferenciando los tejidos. Eh, con algunas diferencias pequeñas, pero relevantes en el sentido de la expresión final. Hay mecanismos, no sé si lo han visto esto también, pero actualmente se cuenta con tecnología para poder detectar estas metilaciones con la conversión del bisulfito, que es posible, aquí está, perdón, es posible detectar la metilación a través de una conversión de la citosina metilada en uracilo. Y luego eh, esos uracilos pueden ser detectados con un PCR, que se convierte a su vez en timina.
Pero con esta técnica de detección variante uracilo es posible eh, tener transcriptomas, una suerte de transcriptomas, pero finalmente de todas las regiones que están metiladas. Entonces se le llama metiloma. Ya, ahora hay servicios que ustedes pueden contratar y que a un tejido lo pueden comparar, un tejido tratado, por ejemplo, o no tratado, se le puede realizar una comparación del metiloma. Por ejemplo, estos son los casos de estudio de cáncer con células que han tenido, por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente sano, un tejido con síntomas de proliferación descontrolada, como el cáncer, se pueden comparar en sus patrones de metilación. Acá están en azul zonas de alta metilación y en amarillo zonas de baja metilación, y se pueden comparar tejidos por ejemplo, de un paciente control, de un paciente enfermo, y se pueden después también asociar todas esas secuencias, por ejemplo, con estos árboles filogenéticos y conocer de qué se trata, cuáles son las regiones del genoma que están sufriendo estos patrones de metilación en su conjunto. No es solamente un gen, sino que todo el bulk, todo el set de secuencias que están siendo principalmente más metiladas y otras no metiladas. Acá a la derecha se muestran algunos gráficos que nos muestran todo ese conjunto. Esto es lo que está muy, muy de moda ahora, que son los análisis de conjunto de miles de regiones en que se ve las diferencias en la metilación, una metilación mayor, una metilación menor. Y usualmente en estos análisis se estudian los niveles más extremos, ¿cierto? Aquellas regiones o aquellas secuencias que son muy metiladas respecto de otras metiladas. Muchas de ellas están aquí al centro, donde no hay tanta diferencia, pero hay algunas extremas que van a ser el foco de estudio. Otra forma también de analizar esto es a través la otra mecanismo de importante de epigenética es el remodelamiento de la cromatina, y este se da porque ya aquí no hay una metilación, sino que hay una acetilación de las proteínas que conforman el nucleosoma, que son las histonas, y entonces es un mecanismo de acetilación de las histonas. La acetilación de las histonas, aquí que se muestra como una estrellita, implica una descompactación del nucleosoma. El nucleosoma se tiende a abrir por esta acetilación de las histonas. ¿Y qué pasa? Que en ese momento hay zonas que antes estaban más compactas, ahora van a estar menos compactas, zonas del DNA, y esa descompactación va a permitir un acceso a factores de transcripción, para los cuales antes no había acceso. Entonces, esos factores de transcripción van a indicar que se transcriban en algunas regiones que antes no estaban transcritas. Aquí ocurre un poquito lo contrario, se facilita la transcripción. En el otro caso, más bien se inhibe. Y entonces ahora es posible que se produzca RNA y se leen cosas que antes a lo mejor no se leían porque las histonas estaban compactadas antes de la acetilación. Y puede pasar al mismo tiempo una desacetilación y vuelve a compactarse el genoma. Entonces, en todo este proceso tenemos acetilación y desacetilación de los nucleosomas con posibilidades de lectura y no lectura de ciertas regiones del genoma y el trabajo de los factores de transcripción. Entonces, estos factores también se pueden heredar. Estos patrones de acetilación y de metilación pueden ser heredados y con la misma información genética. Ustedes pueden tener dos organismos genéticamente idénticos, pero con distintos patrones de acetilación o de metilación, y entonces la información hereditaria no es solo genética, sino que también de este estilo, y eso va a ser distinto en la F1 en ambos casos. O sea, los descendientes de estos gemelos que pueden ser idénticos van a ser distintos. Eso vino a modificar un poco este esquema de Waddington del paisaje adaptativo, porque no es solo la caída de un organismo a distintos paisajes de desarrollo,
sino que como muestra este mapa de Waddington, este paisaje de Waddington, un poco más moderno, con un flipper, en el sentido de que es que en la ventilación y la cintilación están generando estos tipos de juegos al interior. La esferita no cae tan fácilmente directamente, sino que hay procesos más complejos de un mecanismo que mueve la esfera en distintos sentidos. Finalmente cae, pero no es un paisaje que esté libre de perturbaciones. Hay mecanismos, eso es lo que quiere decir. El efecto más relevante de la epigenética en la biología de los organismos está dado en su efecto transgeneracional. Eso es como una consecuencia importante. Ok, no sé si les queda claro esto, y seguramente lo han visto antes. No sé si lo vieron en celular, lo han visto, lo, Sí, profe. lo vieron en el Gene y Genoma algunos de ustedes. No sé si todos. En biología molecular creo que también, Ya, creo. No estoy segura. ya, ya. Es un fenómeno importante a todo nivel, así que siempre lo van a encontrar, cada vez más. No sé si han visto este ejemplo del efecto de la epigenética en la alimentación, que esto es uno de los ejemplos más claros del efecto epigenético en la alimentación. Esta es una evidencia sobre cómo el alimento influye en los caracteres no genéticos heredables. Son experimentos de el color agutí de la piel de estos roedores, en que se ha visto que hay algunos genes que son responsables del color en esta misma especie, es intraespecífico. Hay individuos que son muy parecidos genéticamente, no hermanos, pero sí líneas genéticas cercanas para evitar las diferencias genéticas más grandes, pero se puede ver la expresión de algunos, bueno, de los patrones de metilación acá, se grafica la metilación de genes responsables de la coloración de la piel, de los, de los, de los pelos de estos roedores, y hay regiones que están más metiladas que otras. La pregunta está, si acaso esta metilación que presentan estos, por ejemplo, los pseudoaguti con respecto al esto extremo, que son los más amarillos, a la aguti le da dando una coloración tanto oscura, ese patrón que sabemos que está metilado, si acaso se hereda o no se hereda, y si es reversible. Esa es una de las preguntas que respondieron estos investigadores, y lo que hicieron fueron experimentos clave en que alimentaron a estos roedores con dietas con una fuerte cantidad de agentes metilantes. Por ejemplo, está el ácido fólico. Entonces lograron, aquí se muestra a la izquierda, los roedores alimentados con alimentos que no tenían suplemento con agentes metilantes, y en cambio acá a la derecha roedores con el suplemento de agentes metilantes, y encontraron una mayor proporción de individuos con fenotipo a pseudoagutí, agutí, y con mayor porcentaje de metilación, pero experimental, partiendo de situaciones y similares. Luego, con un grupo alimentado con agente metilante, lograron estos patrones de metilación diferencial. Y el mecanismo está dado por una metilación en la vía que es responsable de la coloración de, de los, de estos animales. Entonces hay evidencia, hay más evidencia ahora sobre este efecto epigenético. Eso para usted entonces no es tan novedad, es algo que ya se sabe. Ahora, esto influye entonces en el desarrollo de los seres vivos, en la vida que tiene un ser vivo. Un organismo es, entonces es parte, lo que es un ser vivo, parte importante es de su determinismo estructural, que viene definido por su arreglo de genes, ¿cierto? Su arquitectura genética. Están los efectos aditivos, los efectos dominantes, aquellos que tienen que ver con la recombinación, y también están estos efectos
epigenéticos, ¿cierto? De metilación, de acetilación y que también influyen en lo que es un ser vivo. Ustedes deben saber también que hay un efecto maternal en la gestación, ¿cierto? Han escuchado que sobre todo en los animales, en los seres vivos que tienen un periodo de gestación interna, tienen un efecto importante en el desarrollo de la descendencia. Sabemos que si una madre fuma cuando está gestando va a tener efecto, ¿cierto? En su descendencia. La dieta de una madre en gestación, ser humano u otros seres vivos, tiene un efecto maternal en el desarrollo. Entonces, la descendencia, ¿cierto? Va a influir. Todos sabemos eso. Y esa es otra fuente, entonces, de lo que uno observa en un ser vivo. El ser vivo va a estar influido por su genética, por su epigenética, pero también por estos efectos maternales de gestación. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. Hay que, por eso las hembras en gestación tienen un cuidado especial. Ahí para garantizar finalmente una buena descendencia hay que tener una dieta balanceada, no hay que exponerse a fármacos, porque hay efectos directos. Sabemos que la circulación sanguínea de la madre está conectada con la circulación sanguínea de la cría. La cría en gestación está conectada íntimamente con su madre y influye fuertemente en el desarrollo. Hasta que se pierde esa conexión, ¿cierto? En el, en el momento del nacimiento, incluso la conexión puede permanecer luego, sobre todo en los mamíferos, porque hay amamantamiento donde también se traspasan elementos y hay una serie de vínculos que todavía se mantienen post gestación propiamente tal, el cuidado maternal. Sabemos que hay también una transferencia importante del microbioma, ¿cierto? Durante el nacimiento, las crías reciben de la madre un montón de microorganismos. Pero la idea es que tenemos estos efectos, además, maternales en lo que es un ser vivo. ¿Qué ocurre? Es esto, ¿cierto? Nosotros tenemos acá arribita una madre que afecta en verde a su cría directa, pero a su vez su cría está a su vez desarrollando sus células de la línea germinal. Entonces hay efectos. Aquí se me pasó algo. Voy a borrar esta foto que se me pegó de la anterior, de la siguiente. Déjeme borrarlo para que no confundirles. Profesor, ¿Sí? profe, ¿Sí, sí, sí? es que de Nato un compañero hizo una pregunta Ah, en no el lo vi. chat. A ¿Y ver, a la ver. leo? Ya. No, ahora lo estoy leyendo. Juan dice, profe, esta metilación de la dieta incluye... esta metilación de la dieta influye sobre los nucleosomas o sobre el DNA. O sea, el agente metilante influye sobre el DNA y es en las citocinas. Los nucleosomas es la acetilación, es otra. También puede haber, claro, lo que pasa es que la acetilación te abre el nucleosoma y tú tienes una apertura. Eso también podría ser sitios de metilación. También podría haber una posibilidad de que al abrir puedan ser metilados. Pero son como mecanismos distintos. La metilación es la citosina, ¿cierto? Y en la citosina está metilada y eso, en los islotes de citosina guanina se produce principalmente la represión. Pero también cuando ocurre acetilación se abren, se descompacta el nucleosoma, queda más expuesto el DNA, donde puede haber efecto de transcripción, pero también puede haber metilación en esa región. También hay que considerarlo. De alguna forma se pueden mezclar. ¿Ok? Pero como mecanismo hay que pensarlo de forma distinta, aunque no son tan independientes. ¿Ok? Esa es la pregunta de Juan. Ok.
Lo que le estaba mostrando es este efecto maternal de la dieta, del cuidado, de la conexión que hay entre la cría y la madre. Lo ven acá, ¿cierto? ¿Con pantalla completa o no? Sí, profe. Ya. Entonces acá se muestra la madre en azul, ¿cierto? Una madre que está, digamos, la F0 azul, en verde la F1 y en rojo la F2. Entonces, una madre que está gestando está afectando su F1 y también su F2, porque las crías tienen también células de línea germinal, y aquí hay también un efecto maternal de este estilo, de efecto maternal directo en la línea de la célula germinal de las madres. Aquí se muestra en amarillo que la F3 es la descendiente que estaría de alguna manera libre de ese efecto maternal de la gestación de las madres. Ya es un efecto maternal importante que se produce habitualmente en organismos que tienen este desarrollo interno, un ambiente interno. Entonces eso nos muestra nuevamente que los seres vivos son influenciados por el ambiente, un ambiente que influye en su futuro, en su trayectoria, y en un ser vivo en un ambiente de vida libre va a haber un efecto, pero en la vida libre hay muchas más alternativas, hay posibilidades de moverse, de escapar, de salir. En cambio, en los periodos de gestación, cuando tenemos un ser vivo dentro de otro, las posibilidades de cambiar ese ambiente son mucho menores, entonces la influencia y el efecto es mucho más fuerte. Eso pasa, por ejemplo, algo muy parecido a lo que pasa con mamíferos, pasa en otros seres vivos. Efectos maternales, por ejemplo, en insectos. En insectos hay varios insectos que se da esto, en que hay un desarrollo de ninfas, por ejemplo, y dentro de eso, de una hembra, y dentro de esa hembra a su vez se están desarrollando otras hembras, que se muestra, por ejemplo, un insecto que tiene en su interior hijas y en su interior tiene sus nietas. Incluso se pueden ver por transparencia de repente, con este tipo de efectos maternales. En general son estas hembras las que albergan los embriones y los embriones otros embriones. Entonces hay un efecto maternal fuerte que a la tercera generación, de alguna manera, se diluye. Pero esa tercera generación a su vez va a poder criar otros y se va a ir generando esta trayectoria transgeneracional de efectos maternales, muy influenciada por el ambiente interno. No solo las hembras son las que desarrollan este efecto maternal. ¿Ya? Hay, por ejemplo, machos que lo hacen. No sé si conocen este caso de la ranita Darwin, es una rana chilena, o sea, endémica de Chile, Rhizoderma darwini, porque Darwin fue quien la describió. Darwin la encontró cuando estuvo acá en Chile, 1800 y tanto, ¿cierto? Él describió esta ranita, es un macho y estos machos crían a sus no sé si lo han visto, ¿conocen este caso? Yo no, profe. Quiero mostrarles un video porque es impresionante. Anda medio lento mi computador hoy día, de nuevo. Se demora en pasar. Ya, aquí. Quiero mostrarles este video. ¿Cómo lo hace este macho? ¿Cómo lo hace este macho y el efecto que tiene de crianza? No sé si lo ven acá. A lo mejor se ve entrecortado, pero tratemos de
¿Ven o no en pantalla? No, profe, se ve solo la diapo. No, yo no tampoco veo. Vamos a ponerlo ahora. ¿Podría enviar el link al chat y lo vemos al mismo Ah, ya, tiempo? perfecto, sí, para que así no se ve tan entrecortado, porque siempre se ve entrecortado a veces. Échale una mirada. Y aquí igual lo voy a reproducir, ahora sí deberán verlo. Bueno, lo que se muestra acá, que hay muchos anfibios que poseen huevos, ¿cierto? El huevo está de vida libre. Lo que ocurre normalmente con estos anfibios es que las hembras liberan huevos, los machos espermios y se hay una fecundación. Y de miles de millones de pequeños renacuajos nacen algunos hijos. Es una reproducción súper masiva inicialmente, se liberan muchos gametos masculinos, muchos gametos femeninos, hay una proporción de huevos, pero esos huevos tienen pocas probabilidades de vivir. Esos huevos fecundados y los pequeños embriones, los pequeños renacuajos, digamos, son depredados por muchos peces. Y una forma de cuidado parental importante es el que hace este macho, que los cría en su boca. Y aquí se ve cómo guarda por un tiempo a sus crías, evita que perezcan, que estén a la merced del ambiente, de depredadores, entonces los mantiene por un tiempo para que crezcan, que un poco más grandes, y luego los expulsa, fíjese ahí, lo expulsa ya más grande. Y no son pocos, lo desarrolla en alguna cantidad, pero tiene un periodo en que deja de tener actividad y, y designa un montón de energía a cuidar a su cría. Y eso también es un cuidado parental. ¿Ok? Eso es algo, son cuestiones raras, dicen acá. ¿Cierto? Entonces aquí hay un efecto de cuidado parental también, en donde hay un efecto final también del ambiente. En ese momento, estos pequeños crías van a estar influidas por ese ambiente interno del padre en este caso, no de la madre. Y va a haber un efecto Profe, epigenético. ¿Sí? ¿Sí? ¿como cuántas ranitas caben adentro suyo? De Mira, la ranita. en los videos que yo he visto los datos no son muchas, una o dos. Uno o dos, no es no es un efecto muy grande. Si se fija, salen grandes. Pero no tengo el dato exactamente de Ah, cuánto, ya. pero no es tan masivo. No es tan Es que masivo. pensé que guardaba más huevos, entonces podían haber muchos más, pero no cabe. Lo que guarda son pequeños renacuajos, no es exactamente un huevo, sino que ya son algunos que ya tienen su desarrollo más avanzado, no es un huevo, es una larva ya más con el desarrollo embrionario más avanzado, pero en ese periodo hay mucha mortalidad. En la evolución finalmente eh, mantuvo la característica de que estos machos los guarden en su interior por un tiempo y de esta manera los protegen del ambiente y de otros depredadores. Pero no es una cuestión muy masiva. De hecho, esta ranita está en extinción porque no son poblaciones muy grandes. Está en riesgo de extinción porque tienen esta estrategia reproductiva que es complicada, que las cantidades poblacionales no son muy grandes. Entonces hay un cuidado parental, porque se habla de cuidado maternal y cuidado parental. Evidentemente hay más casos de cuidado maternal, donde la madre es la que genera este ambiente temprano, importante para el desarrollo de un ser vivo, pero también hay casos de
por ejemplo, estos anfibios. Hay varios anfibios también, incluso las hembras, que cuidan a sus huevos en su piel. Hay varios casos en que los huevos fecundados se adhieren a la piel, incluso la piel luego los encierra, y se engloban en todo el cuerpo, y algunas especies también lo hacen los machos. Entonces hay una repartición ahí del cuidado parental. Pero normalmente es un gasto energético, un gasto, una inversión que hace, entre comillas, inversión, ¿cierto? Que hace las hembras, aunque también los padres. Y eso, sobre todo en el desarrollo de un ser vivo, en etapas tempranas, incide mucho en el futuro, en lo que le va a pasar en el futuro al ser vivo. Entonces yo le estoy mostrando estos casos porque lo que despliega un ser vivo va a estar influenciado por varias fuentes, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en un ser vivo no es el mero producto de sus genes, es también efecto epigenético, es también efecto de la gestación. Hay efectos epigenéticos transgeneracionales también, y que, digamos, que se mezclan. Todo esto se mezcla para dar cuenta de algo. Por eso yo le hablaba antes, ¿se acuerdan de la importancia relativa? ¿Se acuerdan de la idea de la importancia relativa? Es importante tener en cuenta que cuando uno analiza un fenómeno biológico, hay factores que influyen en ese fenómeno biológico que para un caso pueden tener mucha importancia relativa y en otros casos poca importancia relativa. Y hay que tener en cuenta que dependiendo del ser vivo que uno estudie, esa importancia relativa puede ser distinta, puede ser variable. Por ejemplo, hay organismos que son muy estereotipados. ¿Recuerdan que hablábamos de los estereotipados? ¿Qué quiere decir estereotipado? ¿Alguien se acuerda? ¿O maneja el concepto de estereotipado en los seres vivos? Yo no recuerdo. Estereotipado es que viene muy cargado genéticamente. Ya se refiere a que como que responde a un estereotipo. Y hay invertebrados, sobre todo invertebrados, que sus características están fuertemente determinadas por la genética. Ya, sus patrones conductuales, sus patrones morfológicos, si bien son variables, tienen una fuerte componente, ¿sí? Dice él. Pensé que me hacía una pregunta. Son fuertemente estereotipados. Ah, ya, ¿qué hora es? Ya, sí, faltan. Sí, vamos a parar ahora. Sí, simplemente para cerrar la idea del estereotipo, ¿ya? De que son organismos que tienen una fuerte componente genética y a eso le vamos a llamar estereotipados, donde mucho de lo que hacen se explica en gran medida por la componente genética. Entonces, en ello la importancia relativa de los genes es muy alta. En otro organismo, la importancia relativa de la componente genética va a ser menor. Hagamos entonces una pausa, ahora que son las 9:29, porque hace una hora ya empezamos, casi una hora ya empezamos, 59 minutos, pero hagamos la pausa ahora. 20 minutos hasta las 9:50. Hagan ejercicios. No sé si han hecho ejercicio ustedes después de, si están sentados, muevan el cuello, muevan un poco el cuello, porque a veces pasa. Yo ahora ando de pie porque es muy malo estar mucho tiempo sentado. Ok, ¿Profe? ¿sí? No, es algo como súper random. ¿Usted sabía? O sea, está el dicho que dice que Darwin, la especie que descubría, se lo comía. Yo no sabía eso, lo descubrí hace poquito. ¿Qué cosa que se comía? Sí, que se comía las especies que descubría. Ah, que Darwin hacía eso. Sí, bueno, sí, yo sabía que, por ejemplo, que mataba a algunos animales también, pero que se los comía a todos, no lo sé. No sé, pero hay varios biólogos que hacen esas cosas, que se dejan parasitar. Es un poquito, no es muy bueno, pero no creo que se los comiera a todos, no creo. No, pero decía como que descubría una especie y le gustaba también catarla, como saber qué sabía.
las comía todas, pero probaba algún. Ya, yo sabía que probaba, pero no sé qué tan general era esa conducta. Pero muchos naturalistas hacen eso, prueban y se arriesgan. Hay que tener su especial amor y dedicación a eso para hacerlo, ¿no? Porque muchas terranas, por ejemplo, son tremendamente venenosas. Pues aquí en Chile, por suerte, no, pero en el Amazonas, estas ranas de colores son pero terribles. Sí, eso era un comentario así como. Ok, perfecto. Gracias, Camila. Entonces, a las 9:50. Ya, profe. Ok. Entonces, les puse acá una imagen de unos ejercicios que es importante que hagan ustedes si van a estar toda la mañana conectados, sentados. No sé si les pasa a ustedes que están sentados. A mí me pasa que no es bueno estar sentado todo el tiempo. Así que ahora me arreglé para estar de pie. Pero me ha servido un montón. El año pasado fue súper incómodo estar tanto rato sentado. Pero si no pueden estar de pie, es importante hacer ejercicio. Algunos cuantos ejercicios de estiramiento. No sé si los hacen, si los han recomendado por ahí. Ay, alguien me dice algo en el chat, pero no puedo ver. No puedo mirar el chat ahora, tengo la pantalla extraña. Ah, aquí Profe, parece que... le digo que ayudan harto ese ejercicio. Ah, ya, claro. Sí. Perfecto, Camila. Sí. Sí, usted no lo crea, es efecto acumulado que uno no se da ni cuenta. A mí me pasó que tengo una hernia atrás en mi espalda y se me sanó hace mucho tiempo, pero ahora con tanto tiempo sentado me volvió a aparecer. Y, y hay que cuidarse la espalda porque los brazos, el cuello, hay que hacer ejercicio de tanto tiempo, se empieza a acumular y después mejor irlo resolviendo de a poquito, con poquito ejercicio, poco, pero constantes. Yo lo digo porque sé que es importante que no lo dejen de lado. Bueno, habíamos hablado entonces de este cuidado parental. Ah, aquí también hay otro ejercicio para que también, eso cuando uno no se puede parar, y mientras está en la clase, mientras está en alguna actividad, uno puede hacer este ejercicio de rotar la cabeza, el cuello, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, los brazos, los pies, mientras uno está sentado. Pero si uno puede pararse, es mejor hacer esto, ¿cierto? Estos ejercicios de también de estiramiento principalmente. En unos 5 minutos uno está listo con eso. Levantar los brazos, estirar los pies. Ahí cada uno también siente cómo son mejores. Entonces quiero volver a esta idea que aquí no les expliqué muy bien, esta parte del efecto maternal, o sea, me falta un detalle de esta imagen que es importante destacar. Y fíjense ustedes acá que yo le hablé en términos generales de que hay efectos maternales, ¿cierto?, durante la crianza. Pero se ha visto como caso particular es que cuando una madre sufre deficiencia de alimentación, eso genera una adaptación a los pocos recursos en los crías. Y resulta en que luego estas crías, estos niños cuando crecen y viven en un ambiente donde hay mucho más recursos que los que tenía su madre, se produce un desajuste. Esto está descrito, se produce
que no coincide la fisiología del niño, que viene de haber sido criado de una madre que no tenía tanta disponibilidad de recursos. Entonces, cuando se produce un desajuste y estos adultos van a tener problemas de obesidad, ¿ya? Con diabetes, cardiovascular y esquizofrenia, eso está reportado, que hay un efecto ahí en el sentido de que esta crianza con un, no necesariamente pobre, pero sí al menos menor que la de sus descendencia en términos de disponibilidad, genera este desajuste. Aquí se muestra el caso de que es escasa la alimentación de una madre, por ejemplo, de bajos recursos, que no tuvo una buena alimentación. Sus crías van a salir, van a desarrollarse durante la infancia, producto de esa experiencia de la madre, con una adaptación a los bajos recursos. Hay un fenómeno de adaptación fisiológica de las crías. Entonces van a ser crías que no demandan muchos recursos. Pero en la vida adulta, si estos niños crecen y tienen más disponibilidad de recursos, van a tender a haber un metabolismo distinto, ¿cierto? Con respecto a lo que se obtiene y se observa obesidad. Y eso se dice que pasa, que ha pasado en el mundo moderno, mucho. En el pasado, digamos, para las generaciones millennials, por ejemplo, ¿cierto? Que no son ustedes, sino que los que nacieron antes de los 2000, se encuentra esto, se ha observado esto. O sea, hay madres que no tenían una disponibilidad mayor, tantos recursos como sus hijos. Entonces sus hijos ahora tienden a la obesidad. Hay un efecto importante en el efecto de la maternidad, efecto de gestación. Pero quiero volver al efecto epigenético, también algo relacionado con la alimentación. Este caso, no sé si lo han escuchado, de un pueblo al norte de Suecia, que es un caso como ya medio icónico, clásico, de epigenética que tiene que ver con la alimentación, en particular con la hambruna. También hay estudios parecidos durante la guerra, durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde en Europa hubo hambruna, y se ha visto que estos efectos, que la hambruna ha tenido efectos en el desarrollo de los niños. Según esta es la situación, pero no es por la guerra, esto es porque en el norte de Suecia está muy cerca del polo norte, del polo ártico, del arco polar ártico, muy frío ahí arriba, como se llama Camarí, en este poblado que se llama Oberkalix. Allí hay una comunidad, bueno, hay datos de una comunidad sueca de agricultores en que ellos tenían afortunadamente buenos registros de varias cosas. Ellos anotaban mucho la producción agrícola. Ellos tenían cereales, en general, no es mucho lo que puede crecer en esos ambientes, como lo que ocurre en el sur de Chile, ¿cierto? Esto es más o menos como Punta Arenas, comparado. Entonces, ellos tenían datos de las cosechas, de la productividad agrícola, y también llevaban registro, no en un pueblo muy grande, llevaban registro de las muertes, de las enfermedades, y también tenían un buen, esto son cosas anecdóticas, pero irrelevantes, tenían un cementerio donde tenían los datos muy bien anotados de cómo había muerto la gente. Había periodos entonces de bonanza, con buena agricultura, con buen sobrevida de las personas, pero también había periodos de mucha baja productividad, periodos de poca cosecha, y todos esos están en datos que se tenían por varios años. Entonces, hubo gente que empezó a mirar estos datos, un poco también por lo que les contaba antes, de que situaciones parecían que se dio durante el periodo de guerra al principio del siglo pasado, y se vio un efecto interesante. Esos datos tenían información de los abuelos, de los padres, de los hijos, de los nietos en el fondo. Entonces había una relación clara entre padres y descendientes, o sea, ancestros y descendientes, y también el ambiente en cuanto a la disponibilidad de alimentos. Y entonces estos periodos de hambruna que se dieron en Suecia estaban acompañados con buenos registros de mortalidad, ¿ya?
Y se vio en general que la vida de los nietos se afectó por la dieta de los abuelos. Habíamos hablado nosotros antes de las madres, ¿cierto? Entonces, este efecto en los padres era extraño. Era extraño cómo se podía estar afectando, los abuelos incidían en los nietos. Más claro era la idea de que las madres podían estar dando este efecto, y no era tan claro ni evidente en los machos, o sea, digamos, los hombres. Aparte del ejemplo de la ranita Darwin, donde sí hay un, digamos, un cuidado parental y un compromiso de hecho, ¿cierto? En cambio, en este caso, normalmente, los padres no se involucran en términos de fuerte en el efecto paternal. Entonces era extraño. ¿Qué es lo que se ocurrió? Se vio que la salud del niño mejoraba solamente si el padre había pasado hambre. Si había comido en abundancia, los hijos vivían menos años y sufrían más enfermedades. La salud infantil a menudo estaba asociada con el padre del padre, o sea, el abuelo, quien había vivido durante un periodo de hambruna. ¿Ya? Esto fue marcado cuando la hambruna la sufrieron en la preadolescencia. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, en la foto se ve ahí un preadolescente que sufría hambruna. Ese abuelo iba a tener hijos que iban a tener una salud mejorada respecto de los padres de esos niños, a los nietos. Esto fue más marcado entonces cuando sufrieron un efecto de la preadolescencia y era crucial para el desarrollo de los gametos. Y entonces eso empezó a entenderse como que hay un efecto asociado al cromosoma. El cromosoma X que, bueno, padres llevan X e Y, pero en este caso estaba asociado al cromosoma X. Entonces hay un efecto distinto que se vio que era epigenético en la herencia, en el efecto aquí paternal, producto de la hambruna. Acá se muestra un poco lo que les contaba hace un rato, de la situación de las madres, que tenemos este efecto maternal, ¿cierto? De la crianza y del posible efecto de la alimentación, por ejemplo, de las madres en la descendencia, y en el caso de los hombres, digamos, de los machos mamíferos en este caso, había un efecto transgeneracional y que se refleja más en los nietos que en los padres. Si se hereda a través de la línea, esto es una herencia que venía a través de la línea geminal masculina. Los factores estresantes pueden afectar la generación cero, aquí en azul, por ejemplo, está el abuelo, que tiene un efecto negativo por el efecto de la hambruna, y la línea geminal de desarrollo en el hijo de ese abuelo, como resultado de la primera generación que podría ser representada con la herencia epigenética, sería la 2. O sea, no se afecta directamente el hijo del abuelo, sino que su nieto es el que ve este efecto. Entonces ahí, en esos individuos, la hambruna aparentemente genera un efecto que luego incide en que el nieto sale fortalecido. ¿Ya? Los padres tenían, digamos, desmejorados, pero los hijos de los abuelos estaban desmejorados, pero los nietos más fortificados. Entonces ahí hay un efecto epigenético que se va a reflejar en la segunda generación. En cambio en la madre, que hay una comparación, eso este gráfico interesante, que más bien en la tercera generación donde se ve este efecto de la gestación. Entonces, estos estudios de hambruna todavía se siguen haciendo. Hay muy pocos datos en el caso del ser humano, y eventos han sido esta hambruna en Suecia y también la hambruna de la Segunda Guerra, pero normalmente se requieren datos con más certeza. Y como ustedes deben imaginar, no se pueden hacer experimentos. O sea, aquí en este caso no es posible someter a un grupo control a hambruna y a otro no. Entonces, aquí se depende exclusivamente de los datos registrados. Los mecanismos no se conocen bien, cómo es que se afectan, cómo es el efecto epigenético, la intensidad, la fuerza, porque no se pueden hacer experimentos.
Entonces ahí hay una limitante, pero en el ser humano importa mucho este efecto de la dieta, de la hambruna y el efecto transgeneracional que se puede estar dando. Sí se pueden hacer experimentos con roedores, como se han hecho, pero acá les quiero mostrar un ejemplo de efecto transgeneracional no relacionado con el hambre en roedores, pero sí tiene mucho que ver con lo que nosotros habíamos hablado antes sobre la percepción del ambiente, ya que en el fondo eso es lo que les quiero comentar, o sea, cómo es que lo que un organismo hace depende de factores genéticos propiamente tales, y factores de desarrollo durante el desarrollo, por ejemplo, el efecto maternal, pero también efectos epigenéticos en que también, digamos, dan cuenta de cómo se despliega un ser vivo. Y esto es un experimento muy bonito también, en que muestra cómo la experiencia de olfato paternal influye en la conducta en las subsecuentes generaciones. Aquí se hizo un estudio a través de la generación F0, F1 y F2, o sea, abuelos, padres y nietos. Y qué es lo que ocurría acá aquí ¿se acuerdan del condicionamiento de Pavlov? ¿Se acuerdan del condicionamiento en que se asocia un estímulo con otro? Y luego, en el caso de Pavlov, teníamos a los perritos, ¿cierto? Que los perritos cuando quieren alimentarse salivan. En el experimento del condicionamiento de Pavlov, a los perritos control se les dio alimento permanentemente, ¿cierto? Y salivaban cuando ven el alimento, empiezan a salivar y después comen. Pero a otro grupo de perritos se le asoció ese alimento con un sonido del diapasón. Entonces los animales empezaron a asociar la alimentación con el diapasón. Cuando solo se les expuso al diapasón, los perritos salivaban, porque ellos tenían un condicionamiento entre el alimento y el sonido, que está vinculado con la experiencia de alimentación. Entonces, al escuchar el sonido, ellos ya salivaban. Ese efecto de condicionamiento se vio que también es transgeneracional, que se puede heredar transgeneracionalmente. Y esto ocurrió con este caso de que a los padres se les asociaba, se les condicionó a una descarga eléctrica con un compuesto químico que se llama la acetofenona. ¿Ya? Entonces ellos tenían una experiencia de este compuesto químico asociado a un compuesto químico que les producía rechazo. Entonces, lo que ocurre es que a los parentales se les sensibilizó, se les condicionó, entonces luego, bueno, a estos padres se les vinculó, se les expuso a este elemento que les provocaba rechazo con golpes eléctricos. Y luego, entonces, a la descendencia se les puso, siempre aquí hay un tratamiento control que no está expuesto, digamos, por ejemplo, al condicionamiento y a la asociación con el estímulo eléctrico, pero luego, en las generaciones siguientes, se observó que los hijos y nietos se sobresaltaban cuando el olor de esto estaba presente, porque ellos rechazaban el olor, no un olor que a ellos les interesara, pero en sus abuelos ese olor estaba asociado a un golpe eléctrico doloroso. Y los padres y los nietos, luego, sobre todo lo más interesante eran los nietos, que ante la exposición a este mismo compuesto que no le provocaba el dolor, sí respondían como si se tratase de un estímulo doloroso, de rechazo, con una respuesta conductual como la que tenían los abuelos. Entonces ahí hay un efecto que se ha visto que tiene que ver con el sistema nervioso y es transgeneracional.
Y esto es tremendamente importante porque nos habla de que la experiencia de miedo, por ejemplo, de los abuelos se hereda a los hijos y nietos. Y este es un ejemplo de experiencia. Imagínense otros más, otras experiencias que pueden vivir nuestros abuelos y que inciden en los hijos y los nietos. Entonces, hay efectos importantes. Entonces, estos efectos epigenéticos transgeneracionales son importantes. Nosotros vamos, los seres vivos, el despliegue de un ser vivo va a tener que ver, como vuelvo a indicar, distintas fuentes, con distinta importancia relativa. En algunos organismos puede ser más, puede ser menos. En algunos puede haber una fuerte respuesta estereotipada, como yo les contaba, o sea, hay una pregunta acá. Perdón, Juan, no la había visto. Dice, profe, ¿esta herencia epigenética explica por qué las tortugas cuando nacen se dirigen directamente al mar? A ver, lo que pasa que yo no sé la respuesta. Yo no sé la respuesta en el caso de la tortuga, pero podría haber organismos que tienen una fuerte componente estereotipada. Normalmente ocurre más en invertebrados, ¿ya? En insectos, gusanos, organismos que no tienen sistemas nerviosos muy complejos. En general eso pasa, tienen respuestas muy estereotipadas, muy genéticamente determinadas. Como les contaba la otra vez, hardwired. O sea, voy a escribir acá cómo se dice la palabra hardwired para que le quede un poquito claro. A ver si puedo escribir acá. Voy a escribir aquí. ¿Cómo se dice hard? Espérate. Bueno, es hard de duro, ¿cierto? Wire de cable. Hardwired, si lo buscan por ahí. Hardwired, una W-I-R-E. Hardwire, eso quiere decir que es como duro en términos. Tú has escuchado la palabra software, ¿cierto? Software es como lo que está un poco virtual en un computador, que es el sistema operativo, y hardware se refiere a los fierros, al teclado, a los sólidos, a lo duro. Entonces, en conducta a veces se habla de hardware, muchas veces en la realidad, de hardware cuando un patrón conductual está duro en términos de la genética. Y eso mucho se pasa sobre todo en invertebrados, en insectos, por ejemplo. Igual hay plasticidad, pero por ejemplo pasa mucho en las hormigas, en las abejas, en insectos, en gusanos también, que hay conducta estereotipada. Por ejemplo, ustedes tocan una lombriz y la lombriz se dobla el tiro, ¿cierto? Han visto que toca una lombriz, se dobla el tiro. Y eso a lo mejor no es tan modulado. La lombriz lo va a responder igual, casi independiente de quién sea que la toque. Y eso es una respuesta estereotipada. Y hay cuestiones que están estimuladas por las condiciones ambientales, por la luz, y se desencadena una respuesta. Entonces, por ejemplo, el caso de las tortugas, que pueden regresar esto, eso tiene que ver también con un proceso evolutivo que ha beneficiado ciertas percepciones, ciertos estímulos que gatillan conducta. Y puede que tengan harto de información ya en los genes, pero dependiendo de ciertos estímulos. Claro, las tortugas a lo mejor no reflexionan mucho y van a responder inmediatamente ante cierta cantidad de estímulos porque está en su estructura el responder así. Es en un extremo, y aquí ustedes tienen que entender que en toda la diversidad de seres vivos hay un espectro. Tenemos organismos muy hardwired, muy determinados genéticamente, y en el otro extremo tenemos animales con sistema nervioso más complejo, esa es la tendencia, con sistema nervioso más complejo, y se alejan de esta conducta hardwired. Nosotros, los seres vivos, los primates en general, tenemos sistemas nerviosos complejos. No sé si vieron la película del pulpo. No sé si se la pudieron ver, que se las recomendé, sobre mi maestro el pulpo. Ahí tenemos un invertebrado, que es como una cosa rara, pero es un invertebrado con un sistema nervioso súper complejo. Entonces, mientras más complejo el sistema nervioso, se alejan de esta conducta estereotipada. Nosotros tenemos pocos niveles de conducta estereotipada, igual los tenemos,
Igual tenemos conductas estereotipadas, conductas que tienen una base genética, pero normalmente nosotros tenemos muchas, los primates tienen muchas conductas que se alejan de eso, que tienen que ver con decisiones, con reflexiones. Nosotros, los seres humanos, somos muy, muy distintos, digamos, a otros seres vivos. Los primates se parecen a nosotros, pero hay una diferencia muy grande todavía en estos niveles de no responder de acuerdo a nuestra genética. El ser humano, bueno, hay varios organismos que se suicidan, pero por ejemplo la conducta suicida es una conducta que no debiera estar mantenida por la selección natural. Y así, otras conductas. No sé si, Juan, tú me preguntabas por las conductas estereotipadas, ¿cierto? Pero dentro de nuestro repertorio conductual están también estos efectos que yo les quiero destacar, que son los efectos epigenéticos y que tienen que ver con la herencia de los padres y de nuestros abuelos, que no hay tanta evidencia, no hay tanta información sobre esto, pero crecientemente se ve que son importantes. Y es otra fuente más de los factores que influyen en el despliegue conductual, el despliegue fenotípico también, fenotípico es un concepto amplio, ¿cierto? Porque en lo fenotípico está lo morfológico, lo conductual y lo molecular, ¿cierto? Bioquímico molecular. Entonces, todo ese fenotipo responde a estas fuentes, factores que influyen y tienen, sí, y que tienen importancia Eh, relativa distinta. ¿Sí? ¿Me dice? profe, una duda, en el Ujú, fondo, o sea que es relacionada. ya, Lo que pasa es que una vez estaba viendo un documental con mi hermano ujú, en Netflix y hablaba de un tipo de zorzal que está más que nada como en la costa de Miami y que anidaba en la parte este de la selva del Amazonas, pero que el comportamiento de este zorzal era extraño porque había, porque no tenía a diferencia de muchas aves, no tenía como una época exacta de anidación, como que había una variación de varios meses dependiendo del año. Y se había descubierto que este zorzal percibía con meses en adelantado si iba a ser una temporada difícil de huracanes mm. o no. ¿Eso es como posible? Sí, sí, claro, el profesor Mauricio les va a hablar sobre los ciclos circadianos, sobre cómo los organismos van de alguna manera incluyendo en su biología interna, incluso hay genes de eso, de respuesta a las variaciones ambientales. El ambiente tiene variaciones, ¿cierto? Pero hay algunas que son relativamente predecibles. ¿Ya? El invierno, el verano, el otoño, las mareas, son cuestiones que de alguna manera tienen regularidad y tienen un alto valor de predicción. Entre ellas también hay un montón de ruido, ¿cierto? Pero se ha visto de que estas variaciones ambientales predecibles generan en los seres vivos una sincronía, hay cierta sincronía. Y incluso ellos se anticipan. Finalmente, por este proceso histórico evolutivo, los organismos van preparando a la variación que ya por la regularidad de por los miles de años que ha ocurrido, ya está incluida de alguna manera en su biología. Ustedes saben que, por ejemplo, yo lo he visto acá en mi casa, los zorzales justamente empiezan a hacer sus nidos un poco antes de que empiece el mejor periodo. Entonces ellos de alguna manera, quizás no estando presentes los estímulos ambientales, ya empiezan a desplegar conductas que tienen que ver con los estímulos ambientales que van a venir. Y eso es porque finalmente esas conductas han tenido ventaja adaptativa y se han quedado. Aquellas variantes que realizaron esa conducta antes de que esté el estímulo, finalmente lograron sobrevivir. Entonces se mantiene esa característica generación tras generación, pero efectivamente se da eso de que hay, gracias o digamos debido a los ritmos circadianos, ritmos estacionales que se dan en las variables ambientales. O sea, durante el día hay variación de la temperatura y de la luz.
durante los meses, durante los años. Entonces eso, cuando tienen regularidad, eso de alguna manera se incorpora en el repertorio de los seres vivos y lo van desarrollando. Pero las aves migratorias, como tú lo mencionabas, lo tienen entre comillas claro, ¿cierto? Los animales que guardan reservas, ¿cierto? Que necesitan pasar el invierno. El invierno es un periodo. Nosotros en Chile no tenemos invierno, bueno, excepto en Punta Arenas, no tenemos inviernos tan crudos como en Europa, como en nuestros países donde cae mucha nieve. A nosotros no tenemos inviernos, tenemos inviernos secos, fríos, pero no fríos y húmedos. No tenemos nieve. Y cuando cae nieve, hay muchos organismos que antes de que caiga la nieve se anticipan. No sé si ustedes vieron la película El Día de la Marmota. ¿Alguien ha visto la película El Día de la Marmota? Yo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de qué Sí. trata? ¿Te acuerdas de...? Em, Sí, dale. O sea, en realidad era como muy complicado porque era como un entretejido de historias, así que en realidad no sabría cómo explicarlo en palabras, ¿Ya? pero era un día como de mucho eh, cambio ambiental, entonces era como el proceso adaptativo en general era complicado. Mira, él trata de un tipo que es Bill Murray, no sé si lo conocen, el actor que se levanta todos los días y todos los días es el mismo día. ¿Ya? Pero sí, él recordaba. Se levantaba y pasaba exactamente lo mismo todos los días. Bueno, él era un Entonces se periodista. adaptaba a todos los cambios. No, pero lo que quería mencionar que en ese lugar que él estaba, él era un periodista que fue a reportear el Día de la Marmota. Y se llama el Día de la Marmota porque en ese país, en ese condado de Estados Unidos, celebraban el Día de la Marmota porque abrían una caja donde había una marmota, y si la marmota se supone que hacía algo que les anticipaba si el invierno iba a continuar o no iba a continuar. ¿Ya? Entonces, y esto lo hacían cuando estaba terminando el otoño. Estaba terminando el otoño y querían saber si el invierno iba a ser duro o no duro, como que le preguntaban a la marmota. Y la marmota la tenían guardada en la caja y si la marmota, y había un espectáculo, o sea, y era toda la gente en una plaza y miraban la conducta de la marmota, porque si la marmota hacía algo, en que en realidad en la película muestra que la marmota le habla al alcalde del condado y, y le decía que sí, que iba a ser un invierno corto o un invierno largo. Y era por los cambios conductuales que presentan los animales al anticiparse. En la película eso es algo que ocurre, pero la película tiene otra cuestión que es a esta persona, cuando fue a hacer ese reportaje, al día siguiente le pasaba lo mismo, se repetía todo, 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 todo. Entonces están estas dos cuestiones. El día marmota, que es por el evento este de que ocupan animales para ver qué dice el futuro, y pasaba este otro lado, que era el Bill Murray, que le pasó esta cosa de que todos los días para él era lo mismo. Y aprovechaba eso. Es bien divertida la película, porque aprovecha el conocimiento de que las cosas pasaban igual, y él iba aprendiendo la experiencia de, mm, por ejemplo, caminaba por la calle y veía a la misma gente todos los días. La gente hacía lo mismo todos los días. Él recordaba lo que antes las personas iban haciendo, iban viviendo. Pero la idea de la marmota es que los animales se anticipan de alguna manera, perciben estas oscilaciones, entonces te explican conducta. Esa es la idea del Día de la Marmota, que pasa por lo que tú estabas mencionando, o sea, esta anticipación conductual a fenómenos futuros, pero que tiene que ver con la regularidad de los patrones anteriores. ¿Ok? Aquí está este perrito que quiere entrar. Entra. Ya. Ok. Quería mostrarles también, bueno, este es un ejemplo bonito, ¿cierto?, de la experiencia de conducta impresionante, ¿cierto?, cómo el temor se puede heredar. O sea, hay que tener ojo, ¿cierto?, cómo es que el temor se puede heredar. De aquí quería mostrar un ejemplo rápido sobre
El caso de cambio fenotípico es súper importante, por ejemplo, en la producción de alas de insectos, y estos son individuos que son el mismo genotipo, pero se ha visto que hay una epigenética de la producción de alados, para individuos que son idénticos, pero hay algunos que producen alas, y se ha visto que hay una metilación. Estos son insectos, un grupo de insectos particular, y que la metilación en los que son ápteros sin alas presenta una menor expresión relacionada con la formación de alas. O sea, en el fondo, la producción del lado va a ser un fenómeno epigenético, ¿ya? Y hay una mayor metilación en ápteros, entonces esa mayor metilación como que reprime la expresión de alas. Eso se ha visto, y una cosa como se puede evaluar rápidamente la metilación es a través de la expresión de las metiltransferasas. ¿Ya? Eso también se suele ocupar. Aparte del metiloma, del que les vi, del que les mostré, ¿cierto? De esta técnica del uracilo, que hoy uno tiene también los patrones de metilación. Otra forma de evaluar la epigenética es viendo los niveles de expresión de las metiltransferasas, que son estas enzimas encargadas de la metilación. Entonces, por ejemplo, en este estudio se estudiaron los niveles de expresión de 4 metiltransferasas, es un grupo, ¿cierto?, de enzimas relacionadas con la metilación, y se compararon en individuos con alas y sin alas, y por ahí se saca la conclusión de que influyen en la metilación. ¿Ok? Aquí volvemos a la imagen anterior, que nosotros tenemos que el fenotipo es la interacción entre el fenotipo y el ambiente. Y aquí quería agregarle otra idea también, como otro efecto que influye en el despliegue que desarrolla un organismo como un todo. Ya tenemos la genética en sí, dura, ¿cierto?, de cada gen. Recordemos que la genética también tiene este efecto de dominancia por la recombinación, por la arquitectura genética, pero también sigue siendo genético propiamente tal. Está la epigenética, ¿cierto? Está el desarrollo también gestacional. Y hay otro elemento, ¿cierto?, que está siendo también cada vez más conocido, que es importante, se refiere aquí a otros genomas que influyen. Nosotros tenemos nuestro genoma y tenemos un montón de genomas externos, y a eso se le llama holobionte, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos, fíjense ustedes, seguramente este dato quizás lo han visto por ahí, pero en nuestro cuerpo, solo aproximadamente el 43% de las células de nuestro cuerpo tienen nuestro genoma. O sea, cuando nosotros vamos a la pesa y nos pesamos, qué sé yo, 60 kilos. De esos 60 kilos, si lo transformáramos a porcentaje, el 57% son otros genomas. Acá se muestra el esquema. Nosotros tenemos una enorme cantidad de células que no son de nuestro genoma. Muchas bacterias, muchos microorganismos. ¿Ya? Eso es impresionante. Tenemos 43% de nuestras células, solamente el 43% representa nuestro genotipo. Estamos llenos de bacterias. Entonces hay un efecto importante. Esto varía, obviamente, es el caso de los seres humanos. Otros organismos tienen distintos compositajes. Eso te pasa porque se dormía justo cuando fue a comer chocolate. Ahí está comiendo chocolate. Voy a silenciarte. Ahí está, se silenció la taza. Entonces, hay otro componente importante que influye en nuestra despliegue, que son los simbiontes, los organismos que viven con nosotros. ¿Cuáles son los primeros simbiontes? Parece que estamos cerca del tiempo, ¿no? No, todavía nos falta. ¿Cuáles son los primeros? Bueno, hay un efecto que es de... acá. Herencia maternal no genética. Y acá hay otros efectos maternales de la herencia extranuclear. Nosotros tenemos un núcleo, ¿cierto? Tenemos un núcleo, que es donde está la información genética, pero tenemos también la información genética básica, pero también tenemos mitocondrias. O en plantas, además de mitocondrias que hay cloroplastos.
Y las células, cuando se reproducen, heredan esos organelos que tienen su DNA. Entonces hay una herencia extranuclear en la transmisión de información genética de una manera no convencional, podemos llamar, que no están en el núcleo, sino que por el citoplasma. Entonces hay organelos que se heredan y también se heredan proteínas en forma diferencial. Recuerden ustedes que este proceso de segmentación, por ejemplo, que ocurre, esto sobre todo en las células de la vida germinal, ¿cierto? Cuando se producen las divisiones mitóticas dentro de la meiosis. Eso no es exactamente perfecto, no son exactamente igual el número de mitocondrias que dan para una célula para otra. Los contenidos citoplasmáticos también son variables, entonces uno puede tener células hijas que son levemente distintas. Si si estos son gametos, van a haber gametos distintos, no solo en términos del arreglo genético del núcleo, ya una componente importante. Hay también distintos cromosomas, distintos números de mitocondrias. En el caso de la planta, además, distintos números de cloroplastos. También hay gametos en las plantas. Y también las proteínas del citoplasma pueden distribuirse y los factores de transcripción que están ahí se pueden transmitir o distribuir en forma desigual. Y eso también tiene un efecto. Quería mostrarle aquí un gráfico descriptivo también de las diferencias que hay entre los cromosomas del núcleo con los de los organelos. Por ejemplo, normalmente, ustedes ya lo saben, los cloroplastos y las mitocondrias son de origen bacteriano, son simbiontes que ahora se quedaron para siempre dentro de la célula eucariótica y tienen menos genes, pero tienen genes importantes. 37 genes, por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, es un DNA que es menos condensado y no está en estado de cromatina, tiene muchas copias también. Pues, imagínense ustedes, sobre todo en las plantas, un cloroplasto, no hay un solo cloroplasto en una planta, en una célula vegetal, hay un montón, cientos de miles. De hecho, muchas plantas transgénicas se hacen transgénicas, se les transforma modificando el cloroplasto, no solo el núcleo. Entonces hay muchas copias. Eso ya lo saben ustedes, la herencia extranuclear. Entonces, por ejemplo, la mitocondria es un DNA circulado que está al interior. Lo mismo pasa con el cloroplasto. También hay un DNA. Y en el caso aquí se ve cómo una célula vegetal tiene muchos cloroplastos. Y quizás la cantidad de DNA es más grande en términos del DNA de los cloroplastos que el núcleo. Y ahí entonces también hay un efecto de herencia importante. La típica comparación aquí de los dos organelos. Y el DNA mitocondrial en el caso de los animales, también una componente importante de herencia maternal, aparte del núcleo, aparte de la genética del núcleo. Y aquí, bueno, tiene alto contenido de CG, esta característica. Ahí dice son y es sin histonas, aquí debería ser una I, sin histona, circular, doble hebra, ¿cierto? Tiene cierto tamaño, pero lo importante es que este DNA mitocondrial tiene efectos fenotípicos. Bueno, tiene efectos fenotípicos por la evolución también que ha tenido, los años millones de años de evolución. Es importante, sabemos en la cadena respiratoria, pero sí se ha visto de que sobre todo a través de la aparición de mutaciones, que este genoma mitocondrial, muy imbricado con el desarrollo de los seres vivos, en los cuales ellos han permanecido en simbiosis por millones de años, son importantes en efectos fenotípicos. En las mutaciones se refleja eso. Este es un esquema de la mitocondria humana, ya está totalmente secuenciado, se conoce mucho, y se han descrito mutaciones, y fíjense, importante un poco con lo que hemos visto antes, que las mutaciones tienen mucho que ver con anomalías en el sistema nervioso. Parkinson, por ejemplo,
encefalopatía, problemas de visión, problemas que tienen que ver con el sistema nervioso, tienen su origen en mutaciones, en genes que están presentes en la mitocondria. Hay un caso conocido que es la distonia, que es esta, digamos, falta de control de motora. Y son enfermedades terribles. Pero ahí hay otra componente importante entonces, fenotípica, que es la información genética extranuclear, ¿ya? Que también hay que considerarla como responsable de los despliegues o no despliegues que puede desarrollar un ser vivo. Si fijan, tenemos fuentes de importancia relativa distintas para dar cuenta del despliegue general que puede presentar un ser vivo. Quería comentarle de que sobre todo ahora último, en los últimos años se ha avanzado bastante en estudios comparativos de genomas mitocondriales gracias al acceso a animales muy raros. Con estudios de exploración en ambientes marinos sobre todo. Por ejemplo, acá hay algunos de estos peces que son muy, muy raros del fondo abisal, en que se ha logrado secuenciar el genoma de esta mitocondria, y lo que antes se entendía que era algo muy, muy conocido, se ha visto que en realidad hay tremendos factores de diferencia entre estos seres vivos. O sea, la evolución del DNA mitocondrial todavía sigue siendo algo en desarrollo. No está claro, pero sí estos estudios, nuevos estudios incorporados más complejidad. Los organismos hacen lo que hacen dependiendo de la estructura del ADN y más, ¿cierto? Sabemos que está este DNA mitocondrial que es importante. Y entonces después, llegado el momento, se despliegan fenotipos que dependen de todo eso, o sea, del DNA nuclear, del DNA mitocondrial, de los efectos maternales. Por ejemplo, lo que les explicaba, cuando se dividen, las células están la repartición desigual de elementos citoplasmáticos, están los efectos epigenéticos maternales, paternales, y también tenemos a los simbiontes, ¿cierto? Como, bueno, no, aquí yo le hablé en específico del DNA mitocondrial o de cloroplasto como ejemplos de simbiontes que se han quedado para siempre en nuestro ser vivo, pero hay otros simbiontes que están en nuestro cuerpo, como bacterias, por ejemplo, en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, en nuestra piel. Hay un montón de otros organismos que influyen, y eso se ha visto que también pasa con un montón de organismos, plantas, por ejemplo. En plantas hay mucho conocimiento ahora sobre los endófitos y los ectófitos, sobre todo bacterias que viven en el interior o en el exterior y que son responsables de la respuesta del organismo como un todo. Entonces, esa es la visión que es importante destacar, ¿cierto? Que los despliegues que desarrollan los seres vivos van a estar influenciados en importancias relativas diferentes de acuerdo al organismo. Yo creo que ese es como el mensaje central de todo esto, que hay mucho por hacer en esto para encontrar la importancia relativa, las condiciones, pero bueno, en eso se está avanzando. Pero la importancia relativa de cada uno de estos factores es la que varía, la que hay que determinar, la que participa, ¿cierto? Simultáneamente. No hay que pensar que aquí hay un solo factor, ni que siempre ese es más importante. Hay mucha diversidad en los distintos seres vivos y también esto varía. Varía, por ejemplo, con las condiciones ambientales. ¿Ok? Esto es la última materia que entra para la prueba de la próxima semana. ¿Ok? Ya estamos en la hora, ¿cierto? 9:40. Profe, Sí. una duda, así como a modo de integración. En el Ya. fondo es Ujú. como que estos cambios epigenéticos se generan cuando un organismo
sobrevive a un obstáculo del ambiente y genera como un mecanismo neuronal, así como un aprendizaje, y, Bueno, esa conexión neuronal después queda. claro, diríamos que en el caso del experimento con los roedores, sí, se llama imprinting, es como una impresión. ¿Se acuerdan que hablamos de la memoria a largo plazo y estas respuestas tetánicas? Y eso es lo que no se sabe mucho, pero aparentemente quedan de alguna manera impregnadas o imprinting, que esa es como la palabra que se le ocupa, como que quedan impresas esas respuestas y se heredan, claro, y se heredan y quedan en los arreglos genéticos, primero en los arreglos del individuo, ¿cierto? Durante su vida, por ejemplo, uno tiene una experiencia y esa durante la vida del individuo se va a hacer presente, pero en el caso por ejemplo, de la asociación con electricidad, en este caso de los roedores, eso pasa a las generaciones siguientes, pero el efecto no necesariamente va a ser epigenético en el sentido de la metilación o de la acetilación, que ocurre también, pero en el caso del sistema nervioso no está claro, no está claro cómo es que ocurre esta respuesta. Ese paper que yo les mostré es de hace poco, que lo pueden ver ahí, yo se los cité, y cuál es el mecanismo por el cual ese efecto del miedo ocurre. Es epigenético, pero el mecanismo, epigenético en el sentido de que no están los genes, pero no está claro si acaso es algo enteramente eh, basado en estos mecanismos de acetilación y metilación. Entonces, probablemente pueda tener que ver con una, como dices tú, algún grado de conexión que queda de alguna manera la información impresa para que, o en el imprinting, para que después las crías lo tengan. Entonces, no, este paper de cuándo es, como del 2000 y algo, es menos reciente. Ok, ya. Eso era. 2014, es de 2014. No está claro cuál es el mecanismo de herencia, y si es un arreglo genético que queda de alguna manera la información guardada como para que las descendientes la tengan, capaz que sea epigenético, pero hasta donde yo sé no está claro. Pero, pero el efecto fenotípico está descrito y que puede extenderse a otros tipos de estímulos, miedo en este caso, digamos, un impulso eléctrico, pero falta por saber. Profe, y Ujú. una última pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, supongamos que un ratoncito en un bosque, por ejemplo, que sobrevive a una cierta cantidad de obstáculos y un día se enfrenta con un obstáculo nuevo y sobrevive? De cierta forma es como que molecularmente hablando se intentaron varios mecanismos o varias rutas para ver cuál era la más aceptada, la más adecuada, o simplemente se formó un mecanismo, una ruta al azar para asegurar la sobrevivencia del organismo. O sea, tú dices que ante una dificultad la sobrellevó, ¿cierto? Claro. Si esa dificultad fue sobrellevada por un mecanismo que tenía, por ejemplo, una base genética, lo más probable es que haya una herencia de esa característica porque sobrevivió, ¿cierto? Va a tener descendencia. Entonces ahí diríamos que un mecanismo genético, y ahí estaríamos incluyendo esta idea de que es un gen, ¿cierto? Que da cuenta de un carácter que ya no es neutral, ya sería un atributo que tiene cierto valor adaptativo y va a empezar a aumentar su frecuencia en la población. Entonces estaba la mutación, estaba la variabilidad genética que propiciaba ese despliegue que resultó ser beneficioso, ¿ya? Para sobrellevar. Suponte tú una temperatura muy baja, que sería una dificultad grande de un animal en el bosque. Ni hay mucho, hay muchos años o de sequía o de frío. Entonces, aquellas variantes que tengan la capacidad de desplegar algo, por ejemplo, un anticongelante, imagínate tú, o algo que le dé mayor tolerancia al frío, si esa es una variante genética, se va a
expandir en la población. Pero también puede ser un atributo epigenético. Podría ser que hay un mayor grado de metilación, de acetilación, que le propicia a estos organismos sobrellevar el problema ambiental, esta dificultad, y ese atributo se mantiene epigenéticamente heredado. O sea, están esas posibilidades, las dos. Lo que pasa es que antes se pensaba que todo era todo genético nomás, todo muy, muy genético. Ahora dijimos, no, además de lo genético, además, no excluyentemente, puede haber entonces variantes fenotípicas que su origen fenotípico no es enteramente genético, sino que puede ser epigenético, metilación, acetilación. Ya. Y también, y como te decía hace un rato, también podemos saber que tienen que ver con el efectos maternales, de gestación, que pueden también influir en cómo se sobrelleva una dificultad. Y dependiendo del organismo, estos factores, algunos pueden ser más importantes que otros. Normalmente, como les decía yo, los invertebrados tienen más rigidez en esto, y es mucho tiene que ver con el DNA. Pero eso más o menos vamos a resumir. Pero buena la pregunta, porque justamente nos moviliza o nos hace reflexionar sobre lo que normalmente se da, que hay dificultades ambientales que van generando filtros. Y aquellos que pasan son las características, independiente del mecanismo, que logran perpetuarse. Y así es como percibimos ahora la naturaleza, llena de resultados que lograron mantenerse, de alguna manera. Ya, gracias, profe. Ok, estamos entonces, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 10:50, ¿cierto? Para continuar ya con la unidad 2. Así que suerte, que le vaya bien en su... Bueno, de aquí a mañana. Nos vemos. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. profe. Chao. Gracias. Chao. Cuídense. Cuídense.